Luman, Radio, News, la voz de la conciencia, la dignidad y la libertad. Hoy, psicología y neurociencia aplicada en tu vida cotidiana. Dignos e informados días, amigos y amigas de la tribu Luman. Soy Manuel Luis García Raposo. Bienvenidos a la emisión número 58 de la Luman Radio News. Hoy hablamos de lo que es real. Hoy hablamos de filosofía y ciencia, aunque sea miércoles. No obstante, a partir de ahora, este tema lo hablaremos los sábados. Ana, dignos días, bienvenida al primer programa de la Luman Radio News, donde vamos a hablar de filosofía y ciencia. ¿Qué te parece? Dignos días, Luman. Pues me parece que conociéndote has tardado mucho tiempo en hablar de filosofía, o desde la filosofía como te gusta a ti decir. Pero también entiendo que tu presentación en público desde el principio haya sido desde la psicología y la neurociencia. Porque parece como si la filosofía fuera una cosa de otros tiempos, algo retro o vintage. Así es, Ana, vivimos tiempos en los que la humanidad olvidó sus raíces, olvidó su memoria histórica, y sin ella estamos condenados a repetir no solo los mismos errores históricos, sino que ponemos en peligro nuestra actual civilización, que ya muestra claros y graves síntomas de debilidad y decadencia. Por suerte aún hay confianza y esperanza en la naturaleza humana como capacidad para afrontar los desafíos actuales. Y sí, he dicho naturaleza humana. Los que sois filósofos ya sabéis por dónde voy. Ya he dicho que somos 80% naturaleza y 20% cultura, y que la cultura es una expresión de la genética, como es el fenotipo al genotipo. Luis, ¿cuál es tu intención hoy con este programa? Pues mi intención es presentar hoy una síntesis filosófica con base en las neurociencias que he llamado lumanismo por razones obvias. ¿Estás diciendo que tú has creado un nuevo sistema filosófico? ¿Para eso no hace falta estar a la altura de un Sócrates, un Platón o un Aristóteles? Ana, sí a tu primera pregunta y no a tu segunda pregunta. He creado un nuevo sistema filosófico como soporte a todo mi desarrollo como psicólogo y neurocientífico, y como síntesis histórica en el siglo XXI, y lo he llamado lumanismo por dos razones obvias. Luman por el proyecto, porque esto no se trata de Manuel Luis como ser o persona individual, se trata, como ya sabéis bien, de valores, y de ismo, porque todos los sistemas filosóficos terminan en ismo, por eso lumanismo. No tiene más misterio. Y en cuanto a mi altura filosófica comparado con los grandes filósofos de todos los tiempos, no tengo nada que decir. De hecho, ellos mismos, un Sócrates, un Platón o un Aristóteles, te dirían que filósofo es fundamentalmente el que filosofa, el que se pregunta por qué es la realidad, el que se pregunta por cómo aprendemos, el que se pregunta por el sentido de la vida, el que se pregunta por qué está bien y por qué está mal. La persona que se hace estas preguntas sin saberlo, aunque sea de una manera sencilla, está haciendo una metafísica o una ontología, o una gnoseología o una epistemología, o una moral o una ética, o una estética, o una antropología, y por supuesto al final una política, porque toda filosofía termina en política. Mi abuela se preguntaba estas cosas y no sabía ni escribir y leía a duras penas. Entonces, al margen de mi capacidad para hacer filosofía, estoy haciendo filosofía desde el día que nací hasta el día en que me muera, porque hacerse preguntas es hacer filosofía. El caso es que pasados mis 50 años ya me atrevo a crear un sistema filosófico a la luz y a la sombra de los filósofos de todos los tiempos.
Además, los incluyo conscientemente a todos, desde el primer clásico hasta el último posmoderno. Me interesan todos, porque lo que me interesa es cualquier pensamiento que venga detrás de una reflexión, cosa cada vez más escasa en el planeta, porque estamos perdiendo nuestra capacidad de inteligencia, estamos perdiendo nuestro nivel de pensamiento abstracto. Los estudios muestran que el ser humano está perdiendo CI o inteligencia desde el siglo XIX, es decir, que el ser humano como colectivo cada vez es menos inteligente. Y peor aún, los estudios también muestran que estamos perdiendo calidad genética, es decir, que cada vez somos menos inteligentes y tenemos peor genética. De esto hablaré ampliamente otro día porque es un tema muy importante. Y continúo. Es más, conforme he ido pasando por mis propias etapas vitales, he ido viviendo todas las etapas de la humanidad a nivel de pensamientos e ideas. Y me he visto reflejado en todos los sistemas filosóficos por contrarios que pudieran parecer en principio. He pasado por el misticismo y los mitos, o el pensamiento mágico cuando era pequeño. He vivido una larga y oscura Edad Media, he pasado por el Renacimiento y la Ilustración, y he sido moderno y posmoderno. Ahora soy metafilosófico. Esto lo explico bien en mi primer libro y lo explicaré mejor en otro momento. Y he vivido en los extremos filosóficos, he vivido en un universo absoluto, clásico, ordenado, moral y aunque mal conceptualizado, de derechas. Y también he vivido en un universo relativo, desordenado, azaroso, ético y políticamente, aunque mal conceptualizado, de izquierdas. He experimentado todo el espectro filosófico y político de extremo a extremo, pasando de lo conservador a lo liberal y viceversa. Y fruto de esta montaña rusa de realidades e ideologías, ha surgido como síntesis histórica mi sistema filosófico actual que he llamado Lumanismo. Y hoy presento esta síntesis histórica e ineludiblemente personal bajo la etiqueta de Lumanismo. Evidentemente, el Lumanismo seguirá evolucionando en paralelo a mi historia y experiencia personal, porque no hay filósofo sin historia personal e historia personal sin filosofía. Los que hayáis tenido la suerte de meteros a fondo en la vida de los grandes filósofos, descubriréis que antes que nada eran personas con vidas personales y sobre estas hicieron su filosofía. El filósofo antes que nada es un ser humano con una vida personal. Porque la filosofía está viva, porque somos nosotros siempre en un viaje sin fin del contacto con lo real, que se va desplegando como cual asombrosa aletheia. Esto me ha quedado tan filosófico como poético. Veo que hoy también te has levantado poeta. Qué completito eres algunos días. Una pregunta más. ¿Por qué dices que toda filosofía termina en política? Verás, Ana, la política es la externalización final de lo que significa ser humano. Es nuestro aspecto relacional vivido dentro de una sociedad donde necesitamos un conjunto de normas y regulaciones para poder vivir. Iba a decir progresar, pero sería un término equivocado. Ya hablaré de lo que significa el progreso, el progresismo y los progresistas. El caso es que no es posible una política sólida sin pasar antes por una metafísica, una ontología, una gnoseología, una antropología, una ética, una moral, etcétera, etcétera. Todas estas palabras raras son las patas de una mesa que se llama finalmente política, o cómo nos relacionamos los seres humanos cuando vivimos en sociedad. Ni Aristóteles lo hubiera dicho mejor.
El verdadero político, antes que nada, es un filósofo, alguien instruido, alguien sabio. Sí, estoy hablando del gobierno de los sabios, del gobierno de los que saben, del gobierno de los más preparados, cuya virtud y conocimiento está probado, y no digo más. A partir de ahora, un sábado al mes, iré explicando de forma sencilla los fundamentos filosóficos del lumanismo, que es el soporte del proyecto neurocientífico que, como ya sabéis, se llama Luhmann Project. La última pregunta de hoy. ¿Cuál es tu posicionamiento filosófico actual? Bueno, pues esta es la pregunta que estabais esperando todos los interesados e interesadas en saber por dónde ando. Digamos que técnicamente me voy a desnudar en términos filosóficos. Señores y señoras, estimados amigos de la audiencia Luhmann, mi posicionamiento filosófico es clásico con un asterisco posmoderno o una enmienda posmoderna a lo clásico. Como esto es difícil de explicar ahora mismo, y lo haremos en posteriores programas, voy a dar unos porcentajes para que os hagáis una idea. Soy 80% clásico y 20% moderno y posmoderno. Soy 80% realista y 20% idealista. Soy 80% pensamiento fuerte y 20% pensamiento débil. Soy 80% estoico y 20% epicúreo. Y esto lo soy ahora, después de una larga trayectoria en la que me he paseado por todo el espectro del mundo filosófico. Sí quiero dejar claro que mi posicionamiento no es una mezcla de saberes filosóficos en los que todos tienen el mismo peso. Soy fundamentalmente un filósofo clásico matizado por el pensamiento moderno. Es decir, que no soy un clásico puro, pero mi pensamiento filosófico no es un consenso entre lo clásico y lo posmoderno, en el sentido de que no es un picoteo por el campo de la filosofía en el que me quedo con algunas perlas filosóficas que me gustan. Y ahora cojo y monto un pastiche o una mezcla inconsistente de saberes filosóficos. No, no es eso. Eso sería tan poco serio como posmoderno. Y esto va por mi amigo Bátimo, al que admiro como pensador y speaker, pero no como filósofo. Ya aclararé esto más adelante porque realmente necesita aclaración. Digamos que lo he dicho muy rápido. En resumen y para terminar, soy un clásico del y en el siglo XXI. Este es el matiz. Repito, no soy un clásico en unas cosas y posmoderno en otras. Soy un clásico en la realidad compleja del siglo XXI. Soy un clásico que vive en tiempos posmodernos. Mi sistema filosófico es muy sólido. Todo lo humanamente posible. No es un sistema de pensamiento débil ni fragmentado, es un sistema de pensamiento fuerte. Y para terminar, y en honor a una amiga fallecida hace 2 días, me despido en latín con un sapientia et virtus, que significa sabiduría y coraje. Comparte este programa para que otros también puedan aprovechar estos conocimientos y experiencias. Dignos días para toda la humanidad. Y nos vemos mañana.